No, nada, no lo he encontrado, no he encontrado nada. Sí que me he dado cuenta de que en esta colección de memorias de Paniker me faltarán muchísimas otras cosas. Diario de otoño de 2013, donde por lo visto habla muchísimo más de ligues y de erudición cruda, según las críticas que he visto. Pero vamos, estas obras, y yo diría que especialmente Variaciones 95, dan una imagen suficiente. Bueno, y por supuesto es muy conveniente tener el comienzo de la historia, los testamentos, primer testamento y segunda memoria. Bueno, pues me parece que fue tan fugaz su presencia en el Congreso que probablemente simplemente juraría. Él dice que probablemente haya sido el diputado más fugaz. Así que veamos esta autocita que estaba a punto de hacer. Algunos somos híbridos y reclamamos que nos dejen ser híbridos. Algunos, más bien pocos, incluso poquísimos, somos indocatalanes. Claro, son más bien pocos. Indocatalanes que, para complicar más la cosa, nos atenemos al código del habla castellana. Indocatalanes castellanohablantes. Tendríamos que ensayar nuestras Blue Notes, los indocatalanes castellanohablantes. Conozco únicamente 4 casos de indocatalanes. Mis 3 hermanos y yo. De ellos, uno, el mayor, es ya más inglés escribiente que castellano hablante. Los otros no escriben. En cuanto a mí, pertenezco a la clase de los enfermizos, subclase de los que tienen permanentemente roja la garganta, y he enfocado la contienda con escaso tino. En ocasiones, algún periodista me interpela. Ha de ser extraño eso de tener sangre india, a lo cual replico que lo extraño es tener sangre catalana. Indios hay 700 millones, catalanes muchos menos. Y ya puestos a precisar, tampoco estoy muy seguro de que exista la India. Un subcontinente que ha oscilado siempre entre la unidad imperial y la desintegración particularista. Bien, pues en realidad esto era casi todo lo que tenía que decir, pero como me han interrumpido unos ruidos antes y he tenido que cortar, y podrían haberse metido estos 2 minutos perfectamente en la historia anterior, ahora simplemente, y a falta de este diario de otoño, ahora simplemente haré notar que después de este primer testamento viene la segunda memoria del año 1988, que incluso podría, sí, coger cualquier pasaje al azar para contemplar para dar a conocer la extraña mezcla de desayunante que comenta las noticias, como mi abuelo que comentaba las noticias mientras mojaba los empapantes, porque le daba igual lo que fuera, empapantes los llamaba, como a las municiones, y comentaba las noticias, leía el ABC. Bueno, pues esto, de lo que muchos han hecho su profesión, también está presente en el diario, en las memorias de Paniker. Él ve una noticia y la comenta, como podemos hacer todos, como puede hacer cualquier hijo de vecino, cualquier particular. También hay una... Esta no es la página que iba a citar. Se me ha ido la página. Ah, bueno, sí, vale. Voy a citar... Sí, es esta. Me parece bien. Voy a citar 2 páginas para que se vea la extrañísima mezcla de actualidad, de pensamiento profundo, de erudición y academicismo que hay en estas páginas. Comprendo a Miguel Boyer. 100.000 tensiones recorren el sistema. Tenemos más datos que teoría para procesar esos datos. Un permanente bombardeo de imágenes, noticias y flashes desconcierta, inmuniza al ciudadano medio. Desconcierta / inmuniza. La maquinaria es compleja y terminó a la hora de los maximalismos doctrinarios. Aquella ridícula polémica acerca de si el estado del bienestar era un engaño capitalista o un triunfo de la clase obrera. Ser socialista es ahora una cuestión de matiz en el manejo de los presupuestos generales del Estado.
Lo que antaño llamábamos revolución solo puede ser hoy una filigrana ecosistemática. Brillan con picardía y vivacidad los ojillos de Josep Tarradellas, mientras me cuenta con amenidad. Básicamente hay cosas interesantes, ligues y gente importante, como mis almuerzos con gente importante de PEMAN, mis almuerzos con gente importante. Pues aquí aquí sale Tarradellas. Mientras me cuenta con amenidad las peripecias de su regreso a Cataluña, el modo como se metió a los militares en el bolsillo, las dificultades para romper el primer hielo. Resulta que llevaba él varios días en Barcelona tras su llegada triunfal en olor de multitud, y, por cierto, en olor de multitud, que esto lo ponga por escrito me sorprende tanto como que algunos términos del sánscrito que llevan ñ en el sistema internacional, él los transcriba con n. A veces parece que no está leyendo en Devanagari o que no tiene presente el sánscrito tanto como el inglés, lo cual le ocurre a muchos eruditos e intelectuales de primerísima línea indios, como por ejemplo Shashi Tharoor, el ministro, que para escribir su novela paródica del Mahabharata reconoció haberse leído obras en inglés y resúmenes en inglés y traducciones en inglés, y que no se la había leído en sánscrito. Bueno, pues algo parecido parece pasar con este erudito de primera fila, o más bien intelectual, esa clase tan detestada por Josep Pla, y sin embargo hay Paniker calla y dice, sí, los intelectuales están vacíos, flotan en el... Pero claro, el intelectualismo de Paniker es imposible de negar. Y es tan sorprendente como estas transcripciones, estas transliteraciones del sánscrito con faltas de ortografía o faltas de buena transliteración, es tan sorprendente eso como en olor de multitud, porque yo siempre he entendido que ese olor es una etimología popular, una mala interpretación de loor, una palabra que además en valenciano y por lo tanto en catalán está mucho más cercana. De hecho están los laors de la Verge, y la O también aparece. También aparece en el Amadís en el Tirante del Blanco. Eso es en el Tirante del Blanco, como una de las primeras palabras que aparecen en la portada. Y el loor es una palabra más fácil para un catalán que para un castellano parlante, y sin embargo viene aquí esto de olor de multitudes. Por si acaso voy a buscar en el Corde, a ver si lo ha usado algún escritor clásico. Voy a buscar primero loor de multitud, simplemente pongo un asterisco y ya solo tengo que buscar loor de mult. No hay nada, o sea que puede ser perfectamente y ahora olor, a ver si existe olor de multitudes. Hay 4 casos, vamos a ver, a lo mejor es una hipercorrección mía, como a mucha gente a la que le dio, por decir, en lugar de a bote pronto, que es lo que se ha dicho de toda la vida, entendieron que era una etimología popular y se pusieron a decir a voz de pronto, entendieron que a bote pronto sería a voz de pronto, lo cual es una construcción, en fin, refinadísima. Veo olor de multitud en 1939 para una interpretación de Manuel de Falla, Nacionalismo e Imperio en la música. Estoy usando el del Corpus Diacrónico del Español. Esto es lo que designa Eucken por nacionalismo en música, en lo romanesco, lo popular y lo religioso del alma musical de nuestro pueblo, guardado en olor de multitud y aldeanía. Pero este olor de multitud y aldeanía no significa aclamación popular. Luego en Arturo Barea, pero claro, Arturo Barea pierde el original de su novela en castellano, la publica en inglés, está bien traducida, pero hay cosas como en La forja de un rebelde, tal como la recibimos, hay leísmo, por ejemplo. Hay un leísmo que podría parecer muy del siglo de oro, por otro lado, pero hay un leísmo.
Así que no es un modelo de corrección, aunque desde luego ese leísmo podría haberlo usado perfectamente Calderón o López de Vega, cuando usa le para un idioma, leerle. Lee en inglés, sí puede leerle, ese tipo de cosas. Leer al inglés, al idioma inglés. En los cerros el espliego estaba en flor, una neblina azul, y cuando descendimos al valle el arroyo estaba bordeado por macizos de adelfas rosa y rojo. La hondonada de Valencia nos envolvió en un calor húmedo y pegajoso, en ruido y en olor de multitud. Pues evidentemente, además está, ¿en qué situación está? Esto es carne para Madrid, danos un pitillo, camarada. Bueno, pues ese olor de multitud es la peste de la masa, o sea, esto no es lo que... Juan García Hortelano, se adentraba en olor de multitud mezclado a su perfume, es peste comunal igualmente. Leopoldo Panero, no es más íntima... ¿Dónde Leopoldo Panero? Escrito a cada instante. No es más íntima la lluvia sobre el valle, discurriendo de piedra en piedra y levantando bruscas rachas mojadas de pinar, que el puro y montañoso olor de multitudes que tu frescor exhala. Pues igualmente es el olor que exhala la masa. Y no... Yo entiendo que es loor de... Pero la palabra loor de multitudes en sí tampoco aparece en los registros. Sí que puedo buscarlo directamente, así a lo bestia. Loor de multitudes, sin más, en Google Libros. Ah, bueno, qué curioso. Está tanto en Wikilengua, que no sabía que existía esto. La locución adverbial en olor de multitud significa, según el diccionario académico, con la admiración de muchas personas. O sea, está en el diccionario académico. Otra cosa es... y hay una explicación. En olor de multitud y en loor de multitud. El hecho de que el sentido de palabra olor dé lugar a interpretaciones jocosas, pero vamos, es que la mayoría de las autoridades que la propia Real Academia tiene digitalizadas para la realización de su diccionario histórico más que del académico, porque para el académico tienen el CREA, que es un corpus del español actual, para ver cómo el español de ahora se usa, ¿no? El de las autoridades, y eso lo dejan para el diccionario histórico. En las autoridades que tiene el diccionario de la Real Academia para su diccionario histórico, y que nosotros debemos entender que son válidas para hablar un buen castellano, de acuerdo con los grandes maestros de la lengua, que era lo que quería don Vicente Salvá y muchos otros, y el propio fundador de la Real Academia, el Marqués de Villena. En estas fuentes que tiene la Academia no hemos visto en olor de multitud en ese sentido, sino en esa interpretación que en Wikilengua parece como jocoso. Consideran que, puesto que dicha palabra significa elogio o alabanza, tendría más sentido en esa expresión. La expresión en olor de multitud sería, por tanto, un error popular, pues al no entenderse la palabra loor, la gente la cambió por olor, que le resultaba más familiar. Es lo que yo pienso, pero dice. Sin embargo, si nos atenemos al DPD, que no sé lo que es, diccionario... DPD, vamos a ver, voy a pinchar. Diccionario Panhispánico de Dudas. Eso no tiene autoridad ninguna. Ante eso soy como Milosevic ante la Corte de Derechos Humanos. No la reconozco. El Diccionario Panhispánico de Dudas es la nada misma, nada entre dos platos. Así que el que me diga... Dice, el DPD dice, usar en loor es una ultracorrección que debe evitarse. Pero no me consta, porque no hemos visto a nadie usar olor de multitudes en este sentido, que se supone que tiene, y con el que lo usa Paniker. Por cierto, voy a ponerle como guión no un trozo de papel higiénico marca elefante, sino la entrada del Escorial, de la visita que hice con Jacobo Alcalde, algo mucho más digno. Bueno, también Lázaro Carreter, en un dardo, los dardos en la palabra de Lázaro Carreter, vamos, como el Tribunal de Derechos Humanos con Milosevic, la misma autoridad. Bueno, decía, ahora se intenta corregir las sugerencias molestas mediante el loor.
Se salta un fragmento. No resulta imposible que la exquisitez del loor acabe imponiéndose, pero no como restitución de algo que jamás existió, sino como puro invento. A mí no me parece tampoco que olor de multitudes haya existido, o al menos no aparece ninguna autoridad. Voy a buscarlo, voy a buscar, después de haber pinchado en la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, que es mucho más breve que Wikilengua. Dice, vuelve a citar el Diccionario Panhispánico de Dudas. Dice que la locución en olor de multitud o de multitudes es relativamente reciente y se originó por analogía con en olor de santidad y otras similares. Este es el origen de la expresión. En olor de santidad es algo que todo el mundo entiende, o todo el mundo con cultura entiende. El olor de santidad es realmente el olor que exhala el cadáver de un santo, porque genera una especie de fluido milagroso, de perfume místico, pero que es físico, llamado miroblites, es algo que podemos ver, por ejemplo, en la serie de Josefina Molina sobre Santa Teresa de Jesús. Cuando la santa está muy enferma y ama mucho la limpieza y teme ofender al olfato con sus fluidos corporales de enferma, y sin embargo entra la duquesa de Alba y dice, pero qué mal olor, dice usted, si aquí huele estupendamente. Dice, claro, usted no, sino, no sé cómo la trata a la madre, pero bueno, usted, vuestra reverencia, no lo sé, no me acuerdo de cuál es el trato de la duquesa de Alba con Santa Teresa, pero dice, pues, si huele estupendamente y parece sincera, es decir, parece ser que dan a entender que algo de miroblites por ahí sí había. El olor de santidad es un olor físico, y de ahí viene la metáfora de huele a santidad, ya en sentido metafórico. Por cierto, que tenemos en sentido inverso la tremenda escena de los hermanos Karamazov, de aquel clérigo tenido por santo, pero que sin embargo exhala un olor nauseabundo tras su muerte. Es la inversión del milagro en Dostoyevski. Ese Dostoyevski a quien Pla tenía que leer en inglés porque no se fiaba de las traducciones francesas. Frecuentes en textos, claro, sobre olor de santidad no hay nada que inventar. Alguien inventó olor de multitudes y me parece un mal invento. Olor de multitud, dice Fundeu, el hecho de que el término olor en su acepción no metafórica diera lugar a, y lo pone entre comillas, supongo que siempre citando el Diccionario Panhispánico de Dudas, a interpretaciones jocosas, pero es que es una expresión que ya de por sí se expone desde su nacimiento a interpretaciones jocosas. Es como la novela del Marqués de Tamarón titulada El rompimiento de gloria, que efectivamente es un tecnicismo del teatro, pero al recibir un libro llamado El rompimiento de gloria, cualquiera pasa como con el final de Norma de Pedro Antonio de Alarcón, o El abrazo de Vergara también de Pedro Antonio de Alarcón, a quien le gustaba jugar con este tipo de títulos engañosos. Ya yéndonos a la infracultura, tendríamos un libro de poemas titulado Los himnos abdominales, claro, que parece una oda a la aerofagia, o un ganador finalista de no sé qué premio que se titulaba Un intruso nos somete. Claro, era muy fácil añadirle un intruso anal nos somete.